Bien, la lectura es de Duncan Foley, ¿de acuerdo? Y estamos hablando de que empieza él a plantear, y lo voy a poner acá, lo voy a ir escribiendo para que no haya problemas y ustedes puedan anotarlo, o bien en el video después lo puedan anotar. Estamos hablando de cómo se distribuye la plusvalía. Y sí, es cierto, hemos hecho nosotros cuadritos de cómo hacer el cálculo del valor y cómo se calcula la plusvalía, las fórmulas que hay detrás de todo eso, etcétera, etcétera. Sí, pero da la casualidad que en el tomo 3 ya Marx plantea ya más en concreto cómo diantres se distribuye este gran agregado que es el plusvalor. El tomo 3, que es la visión en conjunto del capital, está contemplando, por un lado, el capital rentario, está contemplando, por ejemplo, el capital que genera interés, es decir, el capital que genera interés, está viendo también el capital comercial, está viendo, por ejemplo, también la participación del Estado ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este gran tema plantea dos definiciones. ¿Qué diantres es la renta? La renta es la diferencia entre el valor de mercado y el precio de producción. Ya sabemos cuál es el valor, ya sabemos cuál es el precio de producción. Esquematizándolo, yo lo comentaba la vez pasada, tendríamos nosotros que, por ejemplo, en el caso de los países productores de petróleo, que es algo donde se generaliza ahí la renta, o se utiliza mucho el concepto de renta, pensemos que estamos hablando de que antes, hace 7 años, un barril se vendía en $100. Ese es el precio de venta o el precio de producción. Teníamos, por otro lado, que el precio de coste para algunos países pues podría ser, por ejemplo, $50, ¿no? El precio de coste. Por tanto, tenían 50 de ganancia. ¿De acuerdo? Esto es, por ejemplo, pensemos en un país como Estados Unidos. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, con Arabia Saudita? Arabia Saudita tiene una situación bien diferenciada, ¿no? Me van a perdonar que por tratar de hacerlo así, pues me estoy saltando algunas reglas ortográficas. Y luego Word me cambia, ¿no? Arabia Saudita. Bueno, creo que se entiende. Entonces, imagínense que en el caso de Arabia Saudita vende a 100, pero el precio de coste no sea 50, sino $10, con lo cual obtiene 90 de ganancia. Pero aquí es donde hay que diferenciar. 50 serían de ganancia normal o de ganancia, sí, vamos a ponerlo normal, y los otros 40 serían la renta. En estricto sentido, también aquí se puede ver la renta como la diferencial, dada la ganancia media ya, y creo que aquí convendría poner más que ganancia normal, la ganancia media, la diferencial entre los precios de coste promedio y el coste particular de esa persona que tiene las mejores condiciones naturales para extraer petróleo. Entonces, por favor, noten ustedes que los dos venden a 100,
Los dos venden a 100, tanto Estados Unidos como Arabia Saudita, pero el precio de coste en uno es 50 y en otro es 10. Los dos ganan 50 de ganancia, pero claro, al tener un precio de coste más bajo, obtiene 40 de renta. Esto es muy interesante, compañeros, porque no solamente la renta se da en situaciones como el petróleo, planteo acá que otras situaciones. El sector eléctrico también puede ser un sector generador de renta. El sector petrolero ya lo comentamos. El sector agrario es otro. El sector de energía eólica o bien o solar u otros medios para generar electricidad, como por ejemplo el movimiento del mar. Y otro es la renta del suelo, es decir, el suelo urbano, por ejemplo. Entonces, todo esto genera renta. Hay dos tipos de renta que hay que distinguir. Se las cuento aquí. La renta llamada absoluta, que consiste en todos estos elementos que estoy poniendo acá, la existencia de un monopolio de un recurso natural. Todo esto está planteado de alguna manera en la lectura. Que estos capitales operan con composición orgánica por debajo de la media social. Que estos capitales obtienen una ganancia por encima en términos de valor a la media social. Y esta es pues las condiciones para que exista la llamada renta absoluta. En el caso de El Salvador tenemos la existencia de renta absoluta. Pero hay otro tipo de renta, la llamada renta diferencial. Y para que se dé esta renta diferencial, hay que distinguir dos de ellas, ¿no? La renta diferencial 1 y la renta diferencial 2. Todo esto está en el tomo 3 del Capital. Bueno, la renta diferencial 1 es el hecho de que, tal como lo comentaba Ricardo, que las tierras, conforme uno va utilizando las tierras, y pueden verlo en El Salvador, ¿no? Por ejemplo, los bosques que han sido talados totalmente, pues si pensamos hace 100 años, pues había todavía bosques. Bueno, pues había regiones que tenían relativamente, o que era relativamente fácil extraer esos recursos de madera, y por su ubicación, pues algunos costaba menos el extraer esa madera. ¿Por qué? Porque quedaban a pie de carretera, o de una carretera suficientemente buena para poder transportar esa madera. Otros estaban muy alejados. Esos que están ubicados en situaciones peores, pues crean otro tipo de rentabilidad, otro tipo de rendimiento, y por tanto estamos hablando de un rendimiento diferencial o una fertilidad diferenciada. En ese sentido, cada parcela de terreno va otorgando rendimientos decrecientes, y en ese sentido también va obteniendo una renta. Es decir, digamos, pensemos que hay un bosque tremendamente bueno. Imagínense ustedes en lo que fue el Espino. No estoy diciendo que así fuera, simplemente estoy poniendo un ejemplo. Yo no sé mucho de la geografía que había antes y de los recursos que había hace 100 años, ¿no? O incluso hace 20. Pero imagínense que en el Espino, que hoy está ahí Multiplaza, imagínense que antes eran recursos, imagínense, madereros. Bueno, pues eso estaba a pie de la Panamericana, ¿no? Con lo cual se podía transportar la madera. No es lo mismo que estuviera ahí a que estuviera el recurso allá por el volcán, y en aquel tiempo donde no había incluso carretera alguna. Es el mismo recurso, pero está ubicado en un lugar diferente, con lo cual el rendimiento para sacarlo o para aprovecharlo es diferenciado. Y si todavía, además del volcán, estuviera en una tierra todavía más inhóspita y más alejada, pues ese rendimiento sería en ese sentido menor. O bien, incluso, no solamente la ubicación, sino que el hecho de que ese bosque tenga realmente por hectárea menos cantidad de árboles, pues habla de una fertilidad decreciente. Al punto tal de que podemos hablar incluso de que realmente son casi nulos los bosques de madera
en El Salvador, con lo cual se habla ya aquí de una total aniquilación de este recurso natural. Bien, entonces estamos hablando que la renta diferencial implicaría ese rendimiento marginal cada vez menor y menor y menor. Es decir, lo que llamaría Ricardo, o incluso la economía neoclásica, un rendimiento marginal decreciente. ¿De acuerdo? Bueno, y todo siempre montado en un recurso natural, sea la tierra, sea un pozo petrolero, sea un río para generar electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. La renta diferencial 2, en cambio, plantea exactamente lo mismo que el diferencial 1, solamente que en esas condiciones, digamos, del espino, imagínense, pues no se tumbó todos los árboles, sino que se hicieron inversiones, se mejoraron semillas, se hicieron invernaderos, etcétera, etcétera. En una palabra, se hicieron inversiones a ese recurso natural. Entonces, la renta que se obtenga de ahí no va a ser únicamente renta diferencial 1, sino que va a ser una renta diferencial 2, en el sentido de que se está aplicando mejoras a ese rendimiento marginal particular, por ejemplo, en este caso del espino. Entonces, hay que distinguir bien esa renta diferencial 1, que sería el espino, ¿no? Que estaba produciendo árboles hace 100 años, imagínense. Y que bueno, pues tenía recursos subterráneos de agua, con lo cual casi no había que regar esos árboles, etcétera, etcétera, y rendía muy bien, perfecto, y además estaba a pie de carretera, perfecto. Ahora, pensemos, y generaba, digamos, 50 de renta, ok. Bueno, pues ahora la renta diferencial 2 es que es exactamente lo mismo que la renta diferencial 1, solamente que ahora hicieron una nueva tecnología, manipulación genética, y ahora, en lugar de tener 10 árboles por metro cuadrado o por 10 metros cuadrados, ahora tienen 20. Bueno, pues eso es una mejora, una inversión sobre esa situación natural de renta, y por tanto ahora a lo mejor ya no rinde esa cantidad de renta, sino genera el doble de renta de lo que antes. Bueno, pues eso ya se llama renta diferencial 2. ¿De acuerdo? Bien, ¿de qué más nos habla el trabajo de el compañero Duncan Foley? Nos habla también de el interés. Entonces, voy a abrir el documento, porque hay una formulita en la cual me quisiera centrar. Déjenme abrirlo. Entonces, abro a Foley, a ver si lo tengo por acá. Foley. Aquí está. Y hablando de la página 115, hay una formulita que me gustaría verla con ustedes. Es esta. Y dice Foley: ahora tenemos que ver que existe un capital especializado. Esta formulita es la que me estoy refiriendo, la 7.2. La voy a hacer todavía más grande. Espero que pueda hacerlo. Ahí está. Dice: ahora existe un capital especializado para administrar el dinero. Lo presta a un sector que lo necesita, de un sector donde tiene excedente. Ese capital especializado en prestar este tipo de servicio es el llamado capital que genera interés. Entonces tendríamos, dice Foley, una cantidad de dinero adelantada por este sector bancario o sector financiero, como le quieran llamar, pero que Marx le denomina así, el capital que genera interés. Le presta al capital industrial ese monto, digamos, de $100 o un múltiplo de ello, y el capital industrial genera todo esta compra de fuerza de trabajo y de medios de producción. Ahí está el M,
fuerza de trabajo y medios de producción, lo mete a un proceso productivo, obtiene una mercancía física con plusvalor, la vende y ahora tiene que hacer una repartición a sí mismo de la ganancia, pero también hacia el capital bancario. Y en ese sentido entonces ya se bifurca la renta industrial. Ya no solamente es renta directa para el capitalista industrial, sino que ahora tiene que ser también una parte hacia el capital que genera interés. Esto podría hacerse también bajo los cuadritos estos que hicimos de los precios de producción. Lo único que tendríamos que hacer es introducir ahora un capital que genera interés. Ahora bien, hay ahí una afirmación que a ver si alguno de ustedes lo logró ver, pero si no, acá lo podemos leer, sobre la determinación de la tasa de interés. Vamos a plantear lo siguiente y lo voy a ir apuntando acá. Entonces vamos a ver el capital que devenga interés. Entonces ya no solamente tenemos el capital industrial, donde se generaba este proceso, ¿se acuerdan ustedes? De DM, proceso productivo, una M incrementada, y que ahora se intercambiaba por dinero incrementado. Ese dinero incrementado, por supuesto, entrañaba la plusvalía. Sino que ahora es el mismo proceso, solamente que ahora tiene que es adelantado este dinero por, si no en total, en parte al menos, por el capital que devenga interés, o el capital financiero o el capital bancario. Con lo cual, esta parte, la plusvalía, se bifurca, se divide, ¿no?, en estos dos capitales. Ahora bien, veamos un poco esta, y me gustaría ahí que alguno de ustedes lo leyera por la importancia. En esta parte plantea Foley, y lo plantea bien, está así en el capítulo, en el tomo 3 del Capital. La tasa de interés tiene un suelo que es 0, es decir, tiene como límite inferior 0, y tiene como nivel máximo la tasa de ganancia. Entonces, por eso comentaba que si el 6% es la tasa de interés prevaleciente en una economía, o algo así, tiene como límite, aunque luego hay sus asegúnes, porque hay tasas de interés negativas, pero ya hablaremos de eso, y de hecho habla aquí en el trabajo, que es una situación realmente particular cuando hay tasas de interés negativas. Pero el hecho es de que tenemos un límite inferior y uno superior, 0 y la tasa de ganancia. ¿De acuerdo? Entonces, dicho eso, aquí hay una cuestión que me gustaría leer. Entonces, le pediría, si no lo toma mal, a la compañera Diana que lo leyera, por favor. Determinación de la tasa de interés. En una economía dominada por la producción capitalista, los principales prestamistas y prestatarios son las compañías capitalistas. Los hogares y el Estado pueden participar en el enorme mercado de fondos creado por los créditos capitalistas, pero la suposición de Marx es que la tasa de interés se crea en la negociación entre las compañías capitalistas, actuando unas como prestamistas por un lado y otras como prestatarios por el otro. La existencia de bancos u otros intermediarios financieros no modifica significativamente esta situación. En vez de negociar directamente entre sí, el prestamista y el prestatario negocian, cada uno independientemente, con el intermediario en torno al nivel de la tasa de interés. ¿Sigo? Sí, por favor. Marx dice que no existe ningún principio científico general para que determine el nivel de la tasa de interés en relación con la cuota de ganancia. Ok, ahí nos detenemos un segundito. Está diciendo Foley que la tasa de interés, y Marx, a través de la lectura de Marx, está determinándose en lo que llamamos el mercado, después dice Foley, el mercado primario,
¿Qué diablos es eso del mercado primario? Bueno, estaríamos hablando de los grandes consorcios financieros, por ejemplo, ahí junto a la embajada hay uno, donde se presta y donde se deposita dinero. Pero no cualquiera, sino los empresarios, ¿no? Los bancos simplemente son un intermediario más, dice Marx, ¿no? Pero el mercado primario sería esas negociaciones que hacen los empresarios para pedir grandes sumas de dinero y esos consorcios que están prestándolo. Esa negociación, diría, es el mercado primario. Y lo ubico perfectamente, está abajo de la embajada norteamericana. Es uno de tantos que puede haber aquí en El Salvador. Estos consorcios financieros, ¿no?, serían el mercado primario. ¿Cuál sería el mercado secundario? Pues a lo mejor va Simán a este lugar que estoy comentando ahí cerca de la embajada norteamericana, pidió 100 mil millones de dólares o lo que sea, ¿no? 100 dólares, y este consorcio financiero, que ahora se me va su nombre, este consorcio financiero pues tiene accionistas, y a lo mejor le vende esta deuda que tiene contraída con Simán, se la vende a otro empresario, o se la vende a la bolsa, o se la vende a otro sistema intermediario de financiación, y le dice: ahora tú ya le perteneces, parte de los activos te pertenecen de Simán a ti, y pues tú sabrás qué cuota le puedes dar. O bien se la vendo, dice el consorcio financiero, a un banco, y ya el banco pues ya ahí empieza a mediar también en una segunda negociación. Este sería el mercado secundario. Ténganlo en mente porque lo vamos a leer ahora. Bien, continuamos. La cuota media de interés vigente, dice Marx. Por favor, Diana. La cuota media de interés vigente en un país, a diferencia de las cuotas del mercado que oscilan continuamente, no puede determinarse de modo alguno por ninguna ley. No existe en este sentido una cuota natural de interés, al modo de la cuota natural de ganancia o de la cuota natural de salario de que hablan los economistas. No existe absolutamente ninguna razón por virtud de la cual las relaciones mediante la competencia, el equilibrio entre prestamistas y prestatarios, hayan de dar al prestamista un tipo de interés del 3, del 4, del 5%, etc., sobre su capital, o bien un determinado porcentaje, el 20 o el 50%, supongamos, de la ganancia bruta. En los casos en que es la concurrencia como tal la que aquí decide, la determinación es de por sí fortuita, puramente empírica, y solo la pedantería o la fantasía pueden pretender erigir algo necesario sobre estos datos puramente fortuitos. Bien, Marx está planteando, gracias ahí, Marx está planteando que es la tasa de interés en este sentido es indeterminada. Es indeterminada. Sí mantiene los límites que ya planteé, 0 y la máxima, el límite inferior 0 y la máxima la tasa de ganancia. En algunos años puntuales pues puede ser incluso mayor la tasa de interés, si lo quieren ver así, o incluso negativa puede ser la tasa de ganancia, pero en términos naturales y promedio sabemos que esto no puede ser, y que los límites necesariamente están entre 0 y la tasa de ganancia. Ahora bien, lo que plantea el compañero Foley es algo chistoso, ¿no? Dice: en condiciones normales el interés no podría exceder la plusvalía total. Claro, es lo mismo la tasa de interés y la tasa de ganancia, porque los prestatarios no tendrían incentivo alguno para incurrir en préstamos. En forma similar, la tasa de interés no podría bajar a menos de 0, porque los prestamistas no contarían con un incentivo para prestar. A riesgo de aventuraros en el reino de la pedantería y la fantasía, dice, podríamos hacer un intento por ampliar la explicación que ofrece Marx de la tasa de interés. En primer lugar, y bueno, me voy a saltar porque si no, no tendría tiempo para abarcar los otros aspectos, me cito en esto:
La teoría marxista o marciana de la tasa de interés sigue la tradición de las teorías de los fondos prestables, es decir, que está ubicada precisamente en los mercados primarios que ya comenté, que subrayan el origen de la tasa de interés en las transacciones sobre nuevos préstamos en cualquier punto temporal, es decir, los nuevos préstamos se dan en estos consorcios que he comentado. Dice, se distingue en cambio de las teorías de la preferencia por liquidez, planteadas por ejemplo por Keynes, que afirman que la tasa de interés se forma principalmente en los mercados secundarios, estos que son los bancos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Es decir, ahora sí que sería el prestamista del prestamista, ¿no? Eso es lo que están planteando otro tipo de teorías. Entonces vean ustedes esto, ¿no? Ok, luego habla del capital ficticio. Y aquí me gustaría plantear esto del capital ficticio. La definición está por acá. El capital ficticio es, lo digo yo, el capital ficticio es todo aquel capital que genera una renta, ¿de acuerdo? Que genera alguna renta sobre un activo no necesariamente físico. Y entonces aquí plantea un ejemplo que no vamos a platicar ahora porque quisiera centrarme en el tiempo que nos queda en un ejemplito que está muy bueno, que está al final casi del capítulo. Dice, el Estado puede, por ejemplo, pedir bonos a propósito de Bukele, ¿no? Puede pedir préstamos incluso, los bonos son en el sector bursátil, pero puede pedir también préstamos a otro banco, ¿no? No necesariamente a un gobierno, sino a un banco comercial. Y entonces este banco comercial o algún gobierno va a recibir, fíjense ustedes, no sobre el capital físico real del gobierno de Bukele o de cualquier otro gobierno, sino sobre el pago de una renta, en este caso del interés, sobre un monto o bien un activo que no necesariamente es físico, sino está basándose en los ingresos que generan los impuestos de todos los ciudadanos. Entonces realmente este es un ejemplo muy real, ¿no? Tenemos pues que no hay un activo físico, sino más bien una renta. Es la promesa de un pago que le vamos a realizar todos los ciudadanos a partir de los impuestos. Entonces este es el capital llamado ficticio. Y hay muchos tipos de capital ficticio, ¿no? No solamente ese. Por ejemplo, en el sector bursátil también existe esta cuestión. Puede ser, por ejemplo, que se tenga pensemos, por ejemplo, en una de estas empresas nuevas, ¿no? En YouTube, por ejemplo, o pensemos, por ejemplo, algo más palpable, en el WhatsApp. Bueno, pues el WhatsApp tiene propietarios y estos propietarios ponen o el Facebook ponen sus acciones con la promesa de que les van a pagar, ¿no? Les van a pagar por los bonos que logren obtener las personas. En ese sentido, otra vez estamos sobre algo que no es realmente físico, no es un activo necesario. Parte lo es, ¿no? Porque seguramente tienen servidores y todo esto, y trabajadores. Pero realmente para los montos de ganancias que tienen no hay una proporcionalidad de activos físicos. Y todo se funda realmente en una cuestión meramente social. En el sentido de que todos estamos asumiendo que estamos utilizando el Facebook o el WhatsApp, ¿no? Y que nos tragamos necesariamente toda la publicidad o el manejo que hacen de nuestra información ahí. Bueno, el caso es de que queda claro de que no hay una proporcionalidad entre las ganancias y los activos físicos que tiene esa empresa. Estamos hablando pues entonces de un capital ficticio y que sin embargo, a pesar de esta situación de activos no físicos, sí reciben un ingreso
a partir de otras empresas o en este caso de nosotros mismos, ¿no? Como ciudadanos. Entonces esa es la situación del capital ficticio. Bien, continuemos. Está el capital que tiene ganancia sin producción y está hablando por supuestísimo del capital comercial. Y en ese sentido podríamos generar también incluso el capital comercial, situarlo aquí mismo, ¿no? Entonces el capital comercial está operando, fíjense ustedes, de aquí a aquí. Ahí está operando el capital comercial y está operando de aquí a aquí. Los capitalistas que hacen uso del dinero que les prestó el sector que devenga interés, el capital que devenga interés, el capital industrial que está utilizando ese dinero que le prestó algún banco, algún consorcio financiero, o bien, como dice Marx, el capital que devenga interés, utiliza ese dinero para comprar maquinaria, materias primas, etcétera. Está pues en contacto con el capital comercial. Aquí está. Pensemos, por ejemplo, en el mercado, por ejemplo, de las sodas. Bueno, pues la maquinaria para hacer sodas, el azúcar, etcétera, pues todo eso va hacia el capital comercial. Lo mete al proceso productivo y después obtiene una mercancía o un valor de uso con un plus en valor, pero también con una cualidad bien diferenciada de las mercancías que había antes, de las materias primas, de las maquinarias, etcétera. Este valor de uso que hay aquí, o estos valores de uso que había aquí, ya no son los mismos que hay acá. Están preñados de valor también, pero también de cualidades bien diferenciadas. Bien, el servicio que hace el capital comercial es el de traspasar esta mercancía que ha aumentado su valor y darle el salto mortal en dinero. Ese es el papel del capital, el segundo papel del capital comercial. Bien, para hacer este servicio, entonces nuevamente el capital industrial tiene que ceder ahora en tres partes la ganancia. Darle una parte al capital que devenga interés, darle otra parte al capital comercial y quedarse también consigo mismo con una parte. ¿De acuerdo? De tal forma que la tasa de ganancia media, ahora vean ustedes cómo se va a comportar. Van a ser, fíjense ustedes, toda la plusvalía industrial, que es la que está asumiéndose que solamente es la que produce plusvalía, entre todo el capital industrial, más, cuando digo capital industrial, evidentemente hablo del capital constante industrial y del capital variable industrial, y del capital comercial y el capital bancario o el capital que devenga interés. Le voy a poner bancario para más corto, con lo cual evidentemente la tasa de ganancia disminuye. ¿De acuerdo? No es lo mismo calcular la tasa de ganancia industrial, que solamente implicaría esto, a toda la tasa de ganancia ya incluyendo todos estos capitales. ¿De acuerdo? Y luego todavía encima vendría, ya tocando el tema del capital comercial, vendría la discusión sobre el trabajo productivo e improductivo, que me salto también la cuestión de la revisión que hace sobre Smith, las críticas que bien plantea Foley a Smith a partir de las que hace Marx, porque Smith, bueno, lo planteo esto así muy rápido, Smith planteaba que en efecto, si da un ejemplo ahí concreto, vamos a leerlo, ¿por qué no? Para hacer esto más interactivo, estamos en la página 124 y vamos a leer esta parte. Le voy a pedir por favor a la compañera, a otra compañera, vamos a ver.
Elsie, Daniela, ¿está ahí presente? ¿Puede leer? ¿O Camila? Ah, Elsie, vale, adelante, Elsie. Bien, vamos a leer esta parte sobre trabajo productivo y trabajo no productivo, que por cierto, debo de decirlo, el compañero Aquiles Montoya, en su libro, eh, eh, realmente trabaja esto de manera particularmente buena. Y, y lo que hace es definir el trabajo productivo y no productivo. Ahora daremos una definición concreta sobre esto. Pero vamos a ver qué decía Smith. Sin embargo, Smith del 76 dio varias definiciones parciales del trabajo productivo inconsistentes entre sí. Léelo, por favor, compañera. Su punto de partida. Reponía. Sí. De que reponía sus propios costos y producía una plusvalía, y no productivo al segundo tipo, en el sentido de que consumía valor más que incrementar. Ok, entonces nos quedamos con esta idea. Smith está distinguiendo entre el trabajo que produce plusvalor del que no lo produce, del que simplemente su ingreso viene de la plusvalía o de un valor que se genera en otro lugar. Entonces pensemos ahora, y esto yo lo tuve que ver con los 7 cursos de economía política que tuve. Yo tuve 7 cursos de economía política en mis tiempos, ¿no? En la UNAM, y veíamos pues literalmente en cada curso casi, si no cada tomo, porque pues no eran tantos, pero sí veíamos 2 cursos casi viendo cada tomo, ¿no? Entonces, cuando vimos el curso del tomo 3 y tratábamos este tema del trabajo productivo e improductivo, se decía muy claramente: los trabajadores del sector comercial, los trabajadores del sector que devenga interés o el sector bancario, los trabajadores del Estado, no son trabajadores productivos de valor y concretamente de plusvalía. Son necesarios y son útiles, pero no son productivos de valor. No son productivos de plusvalor. ¿De acuerdo? Entonces esa es la diferencia fundamental. El trabajo productivo es el que genera plusvalía y aquí viene la definición de trabajo productivo, ¿de acuerdo? Y cuyo ingreso proviene, en el caso del productivo, del capital, y en el caso del trabajador improductivo, de una renta, ¿de acuerdo? De un ingreso. Entonces, espero que esto haya quedado claro. Lo repito otra vez: el trabajador productivo es aquel que tiene 2 criterios. 1, genera plusvalía. O sea, todo esto se reduce, toda esta discusión que está aquí con Foley, pero que además está en el tomo 3, pero que además se discute en un montón de literatura, realmente para mí se sintetiza en esto. El productivo es aquel trabajador que genera plusvalía y cuyo ingreso viene de capital. Es decir, que lo han contratado un capitalista, ¿de acuerdo?, con capital. Y el improductivo no genera plusvalor, pero además es que su ingreso, el de él, viene de una renta, no de un capital. Entonces, por ejemplo, si tienen a una doméstica, a una trabajadora doméstica, ustedes le están pagando con la renta suya, no de un capital. Ustedes no están funcionando como capitalistas, simplemente les está dando un servicio, ¿de acuerdo? Y les están pagando ustedes no con capital, sino con su propia renta. Esa es la gran diferencia. Entonces, Smith plantea o ve o vislumbra una diferencia entre el trabajador asalariado y el trabajador doméstico, pero luego plantea
y ya lo digo yo, luego ya plantea y confunde, dice Foley, y a través de Marx también, de que considera al trabajador productivo aquel que genera algún producto físico, en cambio el improductivo produce un servicio. Esto evidentemente no es así. Esto es una perspectiva tangencial o una perspectiva fisicalista de la producción, ¿no? Un servicio puede ser también una mercancía, ¿no? Dice Marx, toda mercancía puede provenir del estómago o de la cabeza, o de una necesidad particular, física, ¿no? Entonces, escuchar a un cantante que fue contratado con capital, un cantante, ¿no? Si lo meten a un auditorio y cobran, y si a ese cantante le paga este productor, ¿no? Este ejecutivo de cantantes, ¿no? Si le paga una parte nada más de lo que realmente generó toda la cantada, entre comillas, ¿no? Pues pasa a ser un asalariado realmente ese cantante. Y eso es una mercancía. O sea, aunque no sea, entre comillas, tan física, ¿no? Es una mercancía. El transporte también es una mercancía. El servicio postal también es una mercancía, ¿no? Los servicios de seguridad también son una mercancía. Entonces, los servicios no son en ese sentido menos que las mercancías físicas, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está. Y me voy directamente a, ya después de que ha hecho todo esto, y que plantea en la página 127 el compañero Foley, que también los trabajadores no productivos son explotados. Y comento aquí, los trabajadores improductivos, llámese del comercio, llámese trabajadores del sector bancario, llámese trabajadores del Estado, los ingresos que obtienen ellos son disminuciones a la plusvalía industrial. Esto que yo ponía acá, ¿de acuerdo? Esta plusvalía industrial, aquí tendríamos que descontarle, lo pongo otra vez por acá, y necesariamente tengo que hacerlo más pequeñito para que se vea. Le tendría que descontar los ingresos de los trabajadores improductivos, con lo cual la masa de plusvalor se hace pequeñita también. Vean ustedes que antes se hacía más pequeña la tasa de ganancia porque esto se extendía. Ahora lo que se extiende, o ahora más bien lo que se hace pequeñito, es esto, porque todos los ingresos de los trabajadores improductivos están ahí, se imputan en la plusvalía que produjo únicamente el capital industrial. Entonces vean ustedes, cuando hablamos de terciarización, hablamos realmente de algo bien importante, porque teóricamente, realmente la tasa de rentabilidad es, de manera más detallada, es esta que estoy poniendo aquí. Con lo cual, cuando hablamos de terciarización, estamos diciendo que este sector está creciendo, con lo cual este está también decreciendo, además de que la participación del capital industrial en la economía va siendo cada vez menor. Entonces vean ustedes que por dos caminos, porque esto crece, pero porque esto también decrece, porque en términos de la participación del sector industrial esto va decreciendo, pues tenemos ahí que la terciarización no es más que una expresión también de una caída de la tasa de ganancia. Bien, dicho eso, pasemos al ejemplito sabroso que tiene ahí el compañero Foley y que voy a necesitar de algún compañero para que lo lea. Muchas gracias a la compañera y a las compañeras que han hablado, ¿no? Los flujos del valor en la economía norteamericana, 1983. Bien, esto es muy interesante porque de aquí podemos quitar o deducir varias cosas, ¿no? Entonces, le voy a pedir al compañero, vamos a ver, si no está el compañero, vamos a ver, Jonathan, el compañero Carlos
Ivanov, ni modo, tengo que explotarte mucho, Carlos. Cualquiera de los dos, a ver quién me contesta primero o ninguno. No hay problemas eso. Ok. Vamos a ver directamente, vamos al ejemplito, porque nos vamos a sacar muchas cosas interesantes. La población de los Estados Unidos en el 83, fíjense ustedes, era de 235 millones. Síguele leyendo, por favor. De las cuales 175 millones eran mayores de 16 años y no asistían a instituciones. De esta fuerza de trabajo potencial, unos 100 millones de personas tenían trabajo y alrededor de 10 millones estaban desempleadas y buscando trabajo activamente. Podemos decir entonces que en los Estados Unidos, en 1983, el ejército de reserva latente era de unos 65 millones de personas y el ejército de reserva flotante de unos 10 millones. Bien, esta parte sí que conviene detenerse un poquito. Por favor, ténganme paciencia. Vamos a plantearlo. Bueno, lo voy a plantear quizás en Excel, conviene. En una hoja nueva. Y pego esta parte, a ver si me lo permite hacer. Así. Colecua. Entonces estamos hablando, esto lo hago grandote para todos ustedes, estamos hablando de 235 millones de población. Estamos hablando de que 175 son el llamado PEA, fíjense ustedes, PEA. Que esta es la población. Estamos diciendo de que de todo este PEA solamente 100 trabajan, es decir, población ocupada. Estamos diciendo de que alrededor de 10 millones estaban desempleadas, es decir, población desocupada. Y dice que podemos decir entonces, evidentemente si hacemos cuentas acá, fíjense, 100 para 175 menos 10 son 65. ¿65 qué? 65 de ejército industrial de reserva. Es decir, de población que está ahí flotando y que está en capacidad de poder trabajar, pero que está a expensas del capital para ser contratada. Este ejército industrial de reserva es un colectivo que está creando que la demanda y la oferta de trabajo creen una situación en la cual el salario, por supuesto, tienda también a no crecer tanto. ¿De acuerdo? Son 65 millones de personas de ejército industrial de reserva. Continuamos, compañero Lobos, por favor. De los 100 millones de personas empleadas, a ver si lo puedes retomar, no sé si estás por ahí. Ups, parece ser que he cerrado, o déjenme ver. Si estás por ahí, Carlos, ¿me escuchas? ¿Sí? ¿No? Sí. Ah, bien. Retomamos por acá, por favor. Entonces tenemos ya claro, estoy haciendo este resumen un poco para remarcar las cosas. Tenemos 235 de población, 175 de PEA, 100 de población ocupada. Por supuesto podemos sacar una tasa de ocupación, podemos sacar una tasa de desocupación, pero no es el caso, aquí no es cuentas nacionales. Sacamos 65 de ejército de industrial de reserva. Y luego dice, de los 100 millones de personas empleadas, por favor. Aproximadamente la mitad se dedicaban a trabajos productivos y la mitad a trabajos no productivos. Wolf, en el capítulo 5, calcula que en 1976 más de la mitad del empleo total correspondía a esferas no productivas o a trabajos no productivos en esferas productivas. Los 50 millones de personas empleadas productivamente trabajaron alrededor de 83 mil millones de horas en el año completo. Ok. Durante ese tiempo produjeron cerca de 2.5
1.5 billones de dólares de valor nuevo, sin contar los salarios de los trabajadores de gobierno como parte del valor agregado. Entonces tenemos, si me permites, ya lo voy a poner en otro colorcito, o bien aquí abajo, 2.5 millones de dólares, o bien billones para los gringos. ¿Vale? Ok, este es el llamado valor agregado o el PIB, si lo quieren ver así, como quieran. Voy a poner aquí PIB. Válgame. Ahí está. ¿Vale? Ok. Aquí puse otra. Eliminar. Ahí está. Ok. Seguimos adelante. Acá nos dice más. Por favor. Entonces, para no perder el hilo, dice ahí que conste el valor total producido por cada miembro de la población, aunque esto es lo que menos me interesa, pero bueno, el valor producido fue mayor de 10,000. Continuamos. Por lo tanto, cada trabajador productivo produjo alrededor de 50,000 de valor nuevo en un año. Aquí, $30 de valor agregado aquí, por hora de trabajo. Aquí nos detenemos. Muy bien. Entonces, fíjense, el PIB per cápita, pues ya aquí sacamos cuentas, ¿no? El PIB per cápita es 10,000 en el 83. Pero la productividad, es decir, el PIB entre el trabajo productivo, es de 50,000. Fíjense, o sea, entonces tenemos acá 10,000 de PIB per cápita y tenemos 50,000 de productividad. Atención con eso, Ok. Continuamos, por favor. Esto implica que el valor del dinero era aproximadamente de un 30avo, si no me falla la vista. Sí. O 2 minutos de trabajo productivo contenido en cada dólar de valor agregado. Los salarios de estos trabajadores productivos sumaron cerca de $1 billón, alrededor de 20,000 anuales por cada trabajador productivo o alrededor de 12 por hora. Estas cifras incluyen diversos tipos de prestaciones, de manera que la paga real que los trabajadores llevaban a sus casas era un poco menor. Estos trabajadores productivos, cuyos salarios fueron de $1 billón, produjeron aproximadamente $1,5 billones de plusvalía. Entonces aquí, Pues, perdón, disculpa que te interrumpa, perdón. Aquí tenemos $1 billón que es de salarios. Y tenemos, fíjense, atención, 1.5 billones de plusvalía. Atención con eso, Atención con esto. La suma de estos dos me da esto. La suma de estos dos me da esto. Entonces, $1 billón de salarios va de salarios productivos, ¿de acuerdo? Y ahora, atención con esto porque va a dividir la plusvalía. Entonces, por favor, continuamos. Estas cifras incluyen diversos tipos de prestaciones, de manera que la paga real que los trabajadores llevaban a sus casas era un poco menor, ya lo habías leído. Continúa, estos trabajadores productivos, por favor. Estos trabajadores productivos, cuyos salarios fueron de $1 billón, produjeron aproximadamente 1.5 billones de plusvalía. Así pues, la tasa promedio de explotación de los trabajadores productivos fue de aproximadamente 1.5, 150%. Los trabajadores productivos trabajaron 1.5 horas para producir plusvalía por cada hora que trabajaron, para producir el equivalente de sus salarios. ¿Qué sucedió con esta enorme cantidad de plusvalía? La mayor parte, $1 billón, pasó a pagar los salarios de los trabajadores no productivos en las esferas empresarial y gubernamental. Perdón, ahí me detengo, disculpa. Dice, la mayor parte, $1 billón, pasa a pagar los salarios del trabajador no productivo. De la esfera empresarial, entiéndase por ello capital comercial y el capital que genera interés. Llámese bancos, llámese también, por ejemplo, los consorcios financieros, llámese también los capataces incluso del capital industrial, llámese también, por ejemplo, incluso los contadores del capital industrial y de los capitales no comercial y bancario.
etcétera, etcétera, etcétera. Aquí los colectivos de trabajadores que no producen más valor o que no añaden más valor o plusvalía a la mercancía, no solamente están en esos capitales comercial y bancario, sino también están incluso en el propio capital industrial. Insisto, capataces, gente que está trabajando, por ejemplo, en publicidad, gente, por ejemplo, que está en la contabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, discúlpame que te interrumpa así tan abruptamente. Seguimos. Adelante, por favor. No hay problema. Los ingresos por rentas y dividendos se llevaron alrededor de 100.000 millones. Los intereses netos sumaron unos 250.000 millones y la ganancia del empresario, después de todos los impuestos, fue de unos 150.000 millones. Entonces, estas cifras reflejan... Entonces, discúlpame, te interrumpo otra vez, para que quede claro todo lo que vimos anteriormente. Ahora, ¿cómo diablos ese 1.5 de plusvalía se divide? Bueno, pues está diciendo, fíjense atención, que la mayor parte, $1 billón, es decir, del 1.5 de plusvalía, que ya lo puse acá arriba, pero lo voy a dividir. $1 billón va a pago de salarios no productivos, de trabajadores no productivos. ¿De acuerdo? Luego, atención con esto. 100 millones, los ingresos por rentas son de 100 millones. Renta. Otros 250 son de intereses, para que vayan viendo la magnitud de cada capital. Intereses, el capital que genera interés, capital bancario, 200 millones. Y luego dice que 150 son de impuestos, si no mal lo leo, ¿no? No, dice los intereses, 250 millones, y la ganancia del empresario después de todo esto es solamente ya después de 150 millones, la ganancia industrial. Ahí está, 150 millones. Continuamos leyendo, por favor, compañero. Bueno, estas cifras reflejan algunas paradojas sorprendentes del desarrollo económico. La economía de los Estados Unidos ha alcanzado niveles absolutos muy altos de productividad del trabajo y como resultado, la cuota de plusvalía y la masa de plusvalía son extremadamente altas. Pero la mayor parte de la plusvalía se consume en el proceso de distribución del producto y en el enfrentamiento de los conflictos engendrados en la producción del valor. Como resultado, una cantidad relativamente pequeña de valor adopta finalmente la forma de ingresos por la propiedad, y los capitalistas pueden disponer directamente de una cantidad incluso menor en forma de ganancias del empresario. Ok, este último párrafo, y con eso terminamos. Estas cifras también subrayan la diferencia provocada por la explicación sistemática del fenómeno del trabajo no productivo durante la observación de una economía capitalista. Si consideráramos todo el trabajo empleado como productivo, tendríamos una plusvalía de solamente 500.000 millones de dólares, y la tasa de explotación sería solamente de 0.25%. Desde el punto de vista de Marx, esta forma de ver las cosas subestima gravemente tanto la productividad alcanzada por el sistema capitalista como la plusvalía que puede lograr. Bueno, muchas gracias, Carlos. Aquí además debe de verse, no solamente afecta a la tasa de plusvalor, sino también a la tasa de ganancia. Como desgraciadamente aquí el autor no adelanta datos sobre el capital, no puede calcular la tasa de ganancia aquí. Nosotros sí lo hemos hecho para algunos países, ¿de acuerdo? Pudiéramos hacer estos desgloses que serían también motivo de otra perspectiva,
¿de acuerdo? Es decir, de todas las 51 ramas que trabajamos de las tablas W y OD, ver el sector bancario, ver, por ejemplo, cuánto sería de renta, cosa que se puede hacer, y con esto termino ahora sí. Voy a mostrarles nada más, esto lo voy a realizar en un video y será la actividad que ustedes tendrán que hacer, pero quiero mostrarles para el caso de El Salvador si existe o no existe renta. Vamos a poner las cifras. Vamos a ver. Aquí está. Ahí está el efecto de la renta en la tasa global de beneficio, ¿no? Para El Salvador. Entonces, desgraciadamente en este tiempo, cuando yo hice este cálculo, no habíamos hecho el cálculo de capital, con lo cual realmente solamente se hizo sobre capital circulante, pero aún así plantea diferencias. Vean ustedes, y con esto, insisto, termino. Si solamente se toma en cuenta, aquí sí que aquí lo hice, sí que tomé un aproximado del capital fijo. Entonces, veamos esta última fila. Con sectores rentarios, es decir, el sector agrícola rentario, los 9 primeros sectores de la tabla insumo producto de El Salvador se toman en cuenta, y hacemos todo este cálculo que está aquí, que ya lo hicimos en MatCat nosotros, y nos da 33% para los amigos, bueno, 34% para los amigos, con los sectores agrarios rentarios. Si los quitamos, si eliminamos esos sectores, 9 sectores agrícolas, y volvemos a hacer el cálculo, la tasa de rentabilidad es de 41%, con lo cual pasa de 34 a 41, y hasta donde me alcanzan las matemáticas, ¿de acuerdo? Serían 7% de diferencia, ¿de acuerdo? Bueno, ahí está, de hecho, en la tercera columna, una caída de 7%. Ese sería el porcentaje de la renta, compañeros. Y podríamos calcular ese 7% sobre la proporción de la masa de plusvalor y calcular el monto absoluto de renta, ¿de acuerdo? Ese es el impacto que tiene la renta en El Salvador en el año 2006. Todos esos sectores cafetaleros, todos esos sectores que están en el sector del 1 al 9 tienen una repercusión, por supuesto, en la economía, ¿de acuerdo? Todos los cristiani que están en el fondo, ¿verdad? Del café, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esto lo voy a tratar para que ustedes lo hagan, ¿de acuerdo? En una actividad, no será ahora. Y por ahora, una vez Camila, compañeros, que ya quedó todo claro lo de las evaluaciones, entonces yo haré un video sobre cómo hacer este cálculo de la renta con los datos reales de El Salvador. Podrán ustedes calcular incluso para el 2006 los valores, si lo quieren. Les voy a pasar el archivo en MatCat con toda la información a la cual llegué a este resultado. No recordaba por ahora, perdón, que sí que lo hice con capital. Entonces, fíjense ustedes que esta será la actividad que nos va a dar la calificación, ojo, ¿de acuerdo? Esta calificación que tendríamos, ese video tendrán que replicarlo y será esta calificación. Después vendrá pues entonces lo que hemos comentado. No, perdón, discúlpenme, sería estas son las tareas que tomaré en cuenta, ¿de acuerdo? Y por último, la evaluación final del trabajo del artículo que ya hemos comentado. Bien, pues si no hay más dudas, compañeros, comentarios, pues ahí le dejaría, y no me queda más que agradecerles. Sé que es duro tomar clases el sábado a estas horas y demás, así que les agradezco doblemente esto. Por favor, lo más pronto que puedan, suban esa información de cuándo van a querer las asesorías,
para poder organizar todo esto el día, en los días que ya comentamos, por favor. Así que bueno, pues sin más, Camila, compañeros, Diana, Carlos Lobos, le agradezco, y a la demás compañera que leyó, Elsie. Y así que bueno, pues le dejamos aquí un saludo. Voy a subir esto a YouTube, así que estén muy bien, pasen feliz fin de semana. Hasta pronto. Gracias, feliz día. Adiós. Adiós, Diana, bye.